El reino y el pacto en el Nuevo Testamento. Foro de discusión 1. ¿Por qué estudiar la teología del Nuevo Testamento? ¿Por qué es importante estudiar el Nuevo Testamento? Los creyentes en Cristo debemos estudiar el Nuevo Testamento debido a que éste representa un testimonio autorizado de Cristo. Sabemos que Cristo fue anticipado por el Antiguo Testamento, y estas son las escrituras que los apóstoles usaron para predicar acerca de Cristo y quién era Cristo. Y ahora que nos encontramos sin la predicación de los apóstoles en persona, lo tenemos escrito para nosotros en el texto del Nuevo Testamento. Estos son los testigos. Estas son las personas que conocieron a Jesús, que escucharon sus enseñanzas y que presenciaron su resurrección y ascensión al cielo. El Nuevo Testamento representa la enseñanza apostólica autorizada de estos testigos de la vida y de las obras de Cristo, y por lo tanto, es esencial que los cristianos de hoy en día estudiemos el Nuevo Testamento. El estudio del Nuevo Testamento es crucial para los creyentes en Jesucristo. Si no estudiamos el Nuevo Testamento, no tenemos idea de cómo seguir a Jesús. Recientemente había una frase muy popular donde las personas se preguntaban en diferentes situaciones, ¿qué haría Jesús? ¡Qué gran pregunta! Pero para responderla, tenemos que poder responder a la pregunta, ¿qué hizo Jesús? Y la única manera de saberlo es a través del Nuevo Testamento. Los Evangelios y el resto de los libros nos dicen, este es quien Jesús fue y es, y esto es lo que hizo. Entonces podemos preguntarnos cómo aplicamos eso a nuestras vidas. Y si no obtenemos eso del Nuevo Testamento, entonces lo que hacemos es que venimos con nuestras propias opiniones e ideas del momento, y puede ser que tenga o no tenga nada que ver con lo que Jesús realmente quiere que hagamos. En Romanos 1:16, Pablo dice, porque es poder de Dios para salvación. Con esto me refiero a que en el Nuevo Testamento tenemos el mensaje de salvación. Estudiar esto es conocer cómo podemos ser salvos, pues al final del día esa es la pregunta que importa. ¿Cómo puedo ser salvo? En Hechos, el centurión romano hizo esa pregunta, y Pablo dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Eso está incluido? Eso está en el Nuevo Testamento. Si solo estudiamos el Antiguo, oiremos todas las promesas dadas, pero al estudiar el Nuevo, es donde vemos que se cumplen. Considero que es muy importante para los creyentes en Jesucristo estudiar el Nuevo Testamento. La razón por la que el Nuevo Testamento debe ser el centro de enfoque es primero que nada, porque históricamente hablando, este documento es nuestra fuente principal de información sobre él. Es la fuente. Y segundo, cuenta con la singularidad de ser completamente confiable, y esta combinación lo hace imperativo. Pero también creo que es muy importante que estudiemos los antecedentes del Nuevo Testamento. La verdad es dada a sus esclavos, y algo de gran importancia como esto merece nuestro mejor esfuerzo. Y por ende no debemos excusarnos por el llamado al estudio y al manejo de la palabra de la verdad correctamente. A mí me ha parecido de gran importancia estudiar el Nuevo Testamento, que he dedicado mi vida a ello, porque lo disfruto y no importa cuánto aprendo, siempre me doy cuenta de que estoy aprendiendo más. ¿Cuál es el valor del Nuevo Testamento? Hay tantas autoridades a nuestro alrededor, ya sea gente, ya sea en la televisión o en alguna otra fuente. ¿Cómo saber qué es lo correcto? Lo que la Biblia proclama es la revelación de Dios a nosotros, y por consiguiente, cuando lo estudiamos, podemos aprender y obtener una perspectiva diferente de lo que podemos hacer. Por lo tanto, el Nuevo Testamento se convierte en nuestra autoridad cuando tratamos de guiar nuestras vidas con las enseñanzas de Dios. Es importante que concibamos el alcance del Nuevo Testamento al pensar en Jesús en el presente, porque Cristo es el diseño de toda la creación. Es decir, hay algo en Jesús desde el principio que nos habla del diseño o los propósitos de Dios para todo lo que existe. Cristo es también el diseño o el objetivo para todas las cosas que se redimen de la caída. Entonces, de acuerdo con esto, cuando aprendemos sobre Jesús, aprendemos sobre nosotros mismos y acerca del diseño de Dios respecto a nuestro lugar en la historia. Entonces, pensar en el Nuevo Testamento, en ese sentido,
Es pensar en las maneras en que el ministerio terrenal de Jesús, desde el nacimiento hasta la resurrección, enmarcan nuestro entendimiento de los propósitos o del diseño de nuestras vidas. La iglesia está haciendo algo un tanto extraño. Nos reunimos cada domingo, no solo con el propósito de encontrarnos con otras personas, sino para estudiar los textos. Ese era el caso con el pueblo judío en la antigüedad, cuando se reunían en las sinagogas para estudiar la Escritura. Y entonces, esa es la pregunta: ¿por qué debe la iglesia estudiar estos textos que llamamos el Nuevo Testamento? Y por supuesto también el Antiguo Testamento. Y así, la primera respuesta es una respuesta que se ha dado durante mucho tiempo. Estudiamos el texto escrito por los evangelistas y los apóstoles porque ellos transmiten la revelación de Dios. Dios se reveló a sí mismo al pueblo de Israel, y allí los profetas escribieron los textos que eran autoritativos para Israel. Y en el Nuevo Testamento, tenemos los textos que los apóstoles escribieron, cuando fueron inspirados por Dios para escribir su palabra. Un factor esencial también es que en el Nuevo Testamento leemos sobre Jesús. Y aquellos que escribieron los libros del Nuevo Testamento fueron testigos oculares o muy cercanos a los testigos oculares. Vivieron dentro de la primera generación de seguidores de Jesús. Por lo tanto, nos dieron una interpretación autoritativa de la vida, la muerte, la resurrección y la importancia de Jesús. ¿Qué autoridad le dio Dios a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento? Cuando Jesús ascendió, antes de eso, les dio autoridad a los apóstoles. Y esa autoridad era paralela con la autoridad de los profetas en el Antiguo Testamento. Y a algunos les fue dada la autoridad y les fue concedida la competencia divina para interpretar correctamente el completo significado y las implicaciones de la persona y la obra de Jesucristo. Por esa razón, la propia Iglesia ahora se sostiene sobre la base de los apóstoles y los profetas con Jesucristo, como la principal piedra angular. Los profetas y los apóstoles son importantes para el testimonio de las Escrituras. Ya sea los profetas que están en espera de Jesucristo o los apóstoles del Nuevo Testamento que observaron el período de tiempo inmediato de Jesucristo, ambos dan testimonio de Jesucristo. La autoridad de toda la Escritura, la autoridad de todo lo que tenemos que decir en la Iglesia cristiana se enfoca en la persona y la obra de Jesucristo, quien se hizo carne. Por nosotros y por nuestra salvación, vino a nosotros. Así ambos, el Antiguo Testamento mirando hacia adelante y el Nuevo Testamento mirando hacia atrás al evento de Cristo, el enfoque de toda la Escritura es Jesucristo. Al considerar la autoridad dada a los apóstoles y profetas, es conveniente diferenciarlos entre sí, aunque en la práctica real las palabras podrían mezclarse entre sí. No obstante, al menos los apóstoles en muchas ocasiones, probablemente con cierta regularidad, son los representantes de Dios especialmente autorizados y designados. En este caso, el texto por excelencia sería el Apocalipsis, donde sus nombres son realmente los de la Nueva Jerusalén, junto con los 12 patriarcas. Esto muestra la alta estima que se les tenía. Y así, están sentando las bases, volviendo a la metáfora arquitectónica, para toda la Iglesia en su proclamación, su testimonio de Jesús y su autorización o escritura de la mayoría del Nuevo Testamento. Cuando nos dirigimos a los profetas, el término tiene una connotación un poquito más amplia. Y Pablo, en 1 Corintios, señala que el espíritu de los profetas estaba sujeto a los profetas. Entonces, hay muchas profecías ocurriendo que en sí requieren análisis. Esto se refiere probablemente, en mi opinión, a cualquier instrucción autorizada del pueblo de Dios en el Espíritu de Dios. Pero Pablo es claro en que no se puede hablar ex cátedra, por así decirlo, por tu propia autoridad y no tener a nadie que lo cuestione. Hay una dinámica en el Espíritu que trabaja en la comunidad antigua, donde los profetas estaban sujetos a otros profetas. Dios, en su amor por la humanidad, quiere hablarles su mensaje. ¿Qué exigencias? ¿Qué mandamientos?
Él espera de la humanidad a aquellos que queremos seguirle y obedecerle. Pero Dios es completamente diferente a nosotros. ¿Cómo, pues, comunicar el mensaje de Dios a la humanidad? En el Antiguo Testamento lo hace a través de profetas, en el Nuevo, apóstoles. Y en el Nuevo Testamento hay apóstoles y profetas. Déjame explicarles cuáles son. En el Antiguo Testamento, los profetas eran personas, hombres y mujeres, que el Señor seleccionaba, imponía su espíritu en ellos, hablaba a ellos, y ellos comunicaban el mensaje de Dios a la humanidad. En particular, señalando en qué forma el pueblo se había desviado de los mandamientos. Por eso los profetas le advertían al pueblo en qué habían fallado y les llamaban a volver al Señor. Los apóstoles en el Nuevo Testamento son aquellas personas que el Señor seleccionó para establecer, fundar su iglesia. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, seleccionó cierto número de personas, 12, que ellos estaban con Jesús constantemente. A estos 12 les llamamos los 12 apóstoles, aunque como sabemos uno de ellos se desvió finalmente y eligieron otro en el capítulo 1 de Hechos. Pero estos 12 hombres son los primeros 12 apóstoles. Ellos están encargados de comunicar la palabra de Dios, una vez por siempre, lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Pero también encontramos que hay otras personas llamados apóstoles que no están entre ellos, por ejemplo, el apóstol Pablo. Son personas que el Señor, otra vez, escoge de la misma manera que los profetas del Antiguo Testamento, y así comunica el mensaje de Dios para ellos. Así que mi conclusión sobre esto es que apóstoles y profetas son aquellos que han sido seleccionados por el Señor para comunicar el mensaje de Dios al pueblo, sea esto a través de la profecía, como en el caso de Isaías, Jeremías, etc., o como los apóstoles como Pedro, Juan, Santiago, Pablo, etc., hombres llamados a comunicar el mensaje. Así que en la realidad, el principal uso de los dos, apóstoles y profetas, es comunicar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Uno puede comparar obviamente los autores del Nuevo Testamento y los apóstoles con los profetas del Antiguo Testamento. La palabra profeta significa que son personas que hablan por Dios. Y así, la autoridad de los profetas era absoluta, en el sentido de que los profetas auténticos transmitieron lo que Dios quería que transmitieran. Y si se cercioraban de que un profeta era fidedigno, un profeta auténtico, entonces su autoridad era una autoridad divina. Encontramos una autoconciencia profética en Pablo, el apóstol Pablo. Con los autores del Evangelio, eso es un poco más difícil de decir. Y es por esto que pienso que necesitamos diferenciarlo un poquito más cuando vamos al Nuevo Testamento en términos de la autoridad de los apóstoles. El grupo básico de los apóstoles era de 12, los 12 seguidores de Jesús, menos Judas Iscariote quien negó a Jesús, más Matías quien fue agregado como el 12º apóstol. Lucas, en el libro de los Hechos, llama a los 12, los apóstoles. Y así, su autoridad se deriva del hecho de que ellos vivieron con Jesús, estuvieron con Jesús por 3 años, fueron testigos de su condición de resucitado, y se reunieron con Jesús después de la resurrección. Así, su autoridad es la autoridad como testigo ocular. Ellos pudieron describir e interpretar, hasta cierto punto, la vida y la importancia de Jesús. Entonces, cuando llegamos al apóstol Pablo, también a Judas o a Santiago, allí tenemos que Dios los estaba llamando, especialmente a Pablo. Esto es muy obvio, la llamada de Dios a Pablo, para que fuera su testigo. Y así, la autoridad de los apóstoles en un sentido más general en el Nuevo Testamento,
incluyendo a todos aquellos quienes escribieron los libros del Nuevo Testamento, es la autoridad de las personas que fueron testigos oculares o que estaban muy cercanos a los testigos oculares, que por consiguiente pudieron interpretar la vida, muerte, resurrección y la relevancia de Jesús para los creyentes. También no debemos olvidar que, quizás con la excepción de Santiago y Judas, todos los autores del Nuevo Testamento eran misioneros. Así pues ellos fueron los fundadores de las iglesias, y los fundadores de las iglesias tienen también autoridad. Por supuesto que al mismo tiempo vemos que en la iglesia antigua se estaban dando muchas discusiones. No era que Pedro, Pablo o Juan decían cosas, y entonces todo el mundo movía sus cabezas y aceptaban solo lo que ellos decían. Así, era necesario que hubiese argumentación. Era necesario que existiera en ambos una convicción promovida en la era del Nuevo Testamento y en el día de hoy. En la iglesia no hay ni judíos ni gentiles, ni libres ni esclavos, ni ricos ni pobres, ni masculino ni femenino. Cada uno tiene algo que contribuir, y eso puede conducir a discusiones muy vivas. Y así, al final del día la autoridad en la iglesia y la autoridad del Nuevo Testamento es la autoridad de Dios, quien se va a asegurar de que su autoridad sea reconocida por aquellos que verdaderamente quieren escuchar su palabra y seguirlo. ¿Cómo se formó el canon del Nuevo Testamento? La experiencia que tuvieron los cristianos de la iglesia del primer siglo con el canon fue realmente muy variada. Las iglesias usaron diversos documentos, evangelios, epístolas, con el fin de dirigir los cultos, con el fin de entender a su Dios. Pero recuerden, en el primer siglo era realmente difícil, tomaba un gran esfuerzo copiar un libro. Así que no podemos imaginarnos que las iglesias tenían todo lo que ahora llamaríamos el Nuevo Testamento. Así, hubo mucha variabilidad por más de 100 años. Se usaban libros diferentes, y la iglesia simplemente determinó los que realmente le ayudaron en sus prácticas de los cultos. Entonces, la pregunta no surgió hasta que llegaron los gnósticos a finales del primer siglo hasta el segundo. Y los gnósticos como Valentino y Marción, al revisar las escrituras cristianas, determinaron que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios que creó el cielo y la tierra, no podía ser el único Dios verdadero, porque el único Dios estaba por encima de la materia y no tenía nada que ver con esto. Y entonces, al volver al Nuevo Testamento, Marción determinó que muchos de los textos que rodean al pueblo judío deberían ser eliminados de la Escritura, por lo que estableció una lista de escrituras que contenía una forma depurada del libro de Lucas, y luego las cartas paulinas. Bueno, los cristianos observaron esto y pensaron que esto era inaceptable. Y de hecho, creo que fue Ireneo quien dijo: ustedes gnósticos están usando estas escrituras, pero estos no son sus libros y los están interpretando equivocadamente. Entonces, la iglesia cristiana propuso comenzar a clasificar sus documentos e hizo una lista. Y la primera lista que tenemos llega a fines del segundo siglo. Este se llama Fragmento Muratoriano, el Canon Muratoriano, y enlista casi todos los libros del Nuevo Testamento. Y agrega uno o dos que no usamos actualmente. Menciona al Pastor de Hermas y el Apocalipsis de Pedro, los cuales no se permiten ser leídos en sus iglesias. Básicamente la iglesia dice: estos son nuestros libros. Y así es como lo entendemos. La actitud es la regla de fe. Entonces, el credo de los apóstoles con su forma trinitaria básicamente se convierte en la teoría interpretativa crítica por la cual la iglesia entiende sus escrituras. Así, contra los gnósticos dijeron: estas son las escrituras verdaderas, y esta es la manera como las entendemos, de acuerdo con los credos. Entonces, el canon y el credo siempre estuvieron juntos en la iglesia primitiva para entender el Dios que se revela a sí mismo en los textos escritos. Cuando pensamos en los apóstoles y asociados que escriben el Nuevo Testamento, también tenemos que luchar con lo que sucedió después de que escribieron estas cartas y estos evangelios. Estas comenzaron a recolectarse a finales del siglo I, y al parecer había una colección de las cartas de Pablo, no sabemos cuántas, cuando Pedro escribió en Segunda de Pedro, así como Pablo ha escrito en todas sus cartas. Y así,
Ya había en estos tiempos una colección de todas las cartas de Pablo, de las que Pedro conocía. Probablemente todas las cartas de Pablo se recopilaron al final del siglo I, y para ese mismo tiempo, los evangelios también tenían nombres adheridos a estos que tenían una tradición muy sólida. Y al comienzo del siglo II, se recopilaron más manuscritos o más libros del Nuevo Testamento. La forma del libro antiguo era siempre un pergamino o un rollo hasta la segunda mitad del siglo I después de Cristo. Y allí se inventó el códice. El códice es como un libro moderno con páginas cortadas y unidas de un lado que se pueden voltear. Pero los cristianos quizás no fueron los que inventaron el códice, pero con toda seguridad fueron los que realmente lo popularizaron. En los primeros 5 siglos después de Cristo, el 80% de libros cristianos fueron escritos en un códice y solo el 20% de los no cristianos fueron escritos así. Ahora, eso realmente tiene un impacto en el canon. Hay algunos académicos que dicen que el códice fue inventado por los cristianos porque pueden incluir un libro mucho más grande, pueden tener mucho más material en ellos. El tamaño del rollo promedio o incluso el tamaño del rollo más grande quizás puede contener el libro de los Hechos en él o el Evangelio de Lucas, y eso es todo. Podría ser de 35 pies y Lucas y Hechos en uno de 28 pies. No podías tener más de uno. No se pudo tener los 4 evangelios en un rollo, pero sí en un códice, el cual se popularizó entre los cristianos y comenzaron a pensar, bueno, aquí está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos alineados. En el siglo II, probablemente teníamos códices con los 4 evangelios. ¿Cómo comenzó la iglesia primitiva a pensar cuáles libros son parte del Nuevo Testamento y cuáles no? Tenían estas formas de obtenerlos y comenzaron a lidiar con eso. Había esencialmente 3 pruebas que la iglesia primitiva usaba para reconocer qué libros habían sido inspirados por Dios, qué libros serían considerados escritura. La primera es la llamada prueba de la apostolicidad. Esto es, ¿fue este libro escrito por un apóstol o un asociado de un apóstol? Y es una prueba que se podría llamar la prueba de la antigüedad. En el canon muratoriano, la cual es la primera lista ortodoxa del canon de los libros antiguos, se habla de un número de libros y se dice, estos son libros que deben ser leídos en las iglesias. Pero entonces habla sobre el pastor de Hermas y dice, este es un libro popular, es ortodoxo, mucha gente lo ha leído, pero no debe ser leído en los servicios como un libro autorizado porque fue escrito, como dice él, en nuestro tiempo. Es un documento del siglo II, por consiguiente, no reúne este criterio de antigüedad o de apostolicidad. Estos libros no debían ser escritos por los apóstoles, pero sí de alguien vinculado a un apóstol. Y esta es una prueba que la iglesia primitiva aplicó de forma generalizada. Esa primera pregunta sobre las reglas de apostolicidad rige libros como los Evangelios de Tomás, el Evangelio de Judas, Pedro, María, el Apocalipsis de Pedro, los Hechos de Juan y los Hechos de Pablo, toda clase de libros, Tercera de Corintios y los Laodicenses. Existen libros antiguos que no lograron ser parte del canon simplemente porque no eran documentos del siglo I. Y esa prueba es como la más grande de todas, que ante todo era la primera que aplicaba la Iglesia. La segunda prueba era el tema de la ortodoxia. ¿Se ajustó este libro al resto de lo que era considerado ser ortodoxo? Bueno, si no tienen ningún libro en el canon del Nuevo Testamento, ¿cómo van a saber que es ortodoxo? Bueno, ellos tenían esto como las tradiciones de los padres de la Iglesia, himnos y credos transmitidos y cantados en iglesias. Estas cosas eran conocidas, el credo de los apóstoles que estaba desde un inicio, el didaché con sus credos y los credos en el Nuevo Testamento, como en Filipenses 2, llamado Carmen Christi, o himno a Cristo, o Primera de Timoteo 3:16, el cual es el credo antiguo, o el himno sobre quién fue Cristo y lo que hizo en la tierra. Aquellas cosas fueron transmitidas y las palabras de Jesús se consideraron siempre ortodoxas, y la Iglesia batalló con eso. Entonces, tienen 2 pruebas: apostolicidad, escritos por un apóstol o asociado a un apóstol, y la ortodoxia era ortodoxa. Y empezaron a comparar con el Antiguo Testamento, himnos, credos de la Iglesia primitiva, y luego las palabras de Jesús, y así surgió una colección de lo considerado ortodoxo. La tercera prueba es catolicismo. Esto no significa ¿era aceptado por la Iglesia Católica Romana?, sino más bien ¿era aceptado por todas las iglesias? Y eso es lo que católico significa.
No significa el grupo religioso conocido como los católicos romanos, esa rama del cristianismo diferente a los protestantes y a los ortodoxos. ¿Pero estaba aceptado por las iglesias? Y algunos libros lucharon para ser aceptados. Otros fueron aceptados desde muy temprano. Todas las cartas de Pablo, todos los 4 evangelios, el libro de los Hechos, Primera de Pedro y probablemente Primera de Juan, fue aceptado inmediatamente, según nuestro entender, muy al comienzo del siglo II. La Iglesia utilizó 3 criterios para lidiar con cuáles son los libros que debemos considerar como la Escritura. Y yo diría que estos son los 3 criterios que se usaron para reconocer lo que el Espíritu Santo les había inspirado antes que determinar que es canónico, porque la Iglesia nunca tuvo la autoridad de hacer eso. Ellos estaban sujetos a la orientación del Espíritu Santo. Estas son las pruebas de apostolicidad. ¿Fue escrito por un apóstol o alguien asociado? Ortodoxia. ¿Está regido por lo que conocemos sobre ortodoxia? Y finalmente, catolicidad. Los libros que se convirtieron en el canon de la Escritura fueron escritos en épocas distintas por diferentes autores. Típicamente la gente dice que no fue sino hasta casi 400 años después que el canon fue formado y que se presentaron diferentes listas. Y así, algunas veces usted escuchará a un escéptico decir, bueno, la iglesia cristiana primitiva no tuvo Biblia hasta el concilio de Hipona, o de estos otros lugares casi 400 años después de Cristo. Y realmente, lo que podemos ver históricamente, y utilizando el sentido común, es que los cristianos primitivos tenían aquellos libros, mucho más temprano que en ese entonces. Esencialmente lo que pasó es que las cartas y los evangelios fueron escritos y dispersados, y cuando las iglesias las adoptaban el Espíritu Santo, los convencía de que era la palabra de Dios. Y lo primero que querían hacer era copiarla y enviarla a otra iglesia y otros hermanos. Y así, realmente, no es enigma. Es un proceso orgánico, porque los libros que se adoptaron fueron adoptados por la iglesia y orgánicamente salieron, y luego solo fueron codificados posteriormente, como los habían utilizado ya. No fue al revés, como se enseña o se presenta habitualmente. Esto fue codificado y luego implementado en las iglesias, y se convirtió en una lista basada en lo que las iglesias estaban ya utilizando. Lo que conocemos como el canon del Nuevo Testamento fue identificado en la iglesia primitiva realmente de 3 maneras. Una de ellas era el criterio de qué era apostólico y autoritativo en su fundación. Y en segundo lugar, yo pienso que entendemos de las listas como el canon muratoriano, el cual era del siglo II, algunos de los libros considerados como dignos de estar listados, como aprobados y de lectura constante en las iglesias. Y el tercero es a través de las citas escriturales. En los escritos de los primeros cristianos, tenemos una idea de cuáles de los primeros escritos fueron vistos como autoritarios. Por lo tanto, tenemos en el final del siglo II un buen sentido, en general, de los contornos de los cuales el Kainé Diateké, el Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Pacto, estaban siendo aprobados. Es realmente difícil decir cuándo las primeras compilaciones de esos libros se juntaron porque, como sabemos, periódicamente en una era de persecución había libros que eran quemados por los romanos, libros cristianos, y no hay duda de que algunos eran escritura. La palabra traidor o traditor literalmente significa alguien que entrega los libros sagrados durante un tiempo de persecución a cambio de sus vidas. Así, no sabemos antes de los manuscritos completos más antiguos del Nuevo Testamento, el Códice Sinaítico, cuán temprano estas compilaciones estaban adquiriendo forma. Pero si tenemos ese códice, ese libro encuadernado del siglo IV, y también tenemos la cita de Atanasio en el 367, en su Carta Solemne 39, la cual cita exactamente, ni más ni menos, los libros del Nuevo Testamento que tenemos. Para mí, personalmente, como un académico y creyente, es reconfortante que el canon no fue establecido entre bastidores por un grupo de personas, sino más bien, gradualmente, los testigos de la Iglesia, los discernimientos de la Iglesia, era un trabajo a través del Espíritu Santo para identificar a aquellos que eran autorizados únicamente e inspirados por el Espíritu. ¿Qué es una inspiración orgánica? La Biblia no habla mucho de su inspiración, pero donde lo hace es realmente claro, particularmente en 2 de Pedro, comenzando con el versículo 21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y así lo que ese pasaje nos dice es que no se trata de que Dios dejara caer los escritos como los quería.
Y tampoco es que los humanos hablen por su propia voluntad, como si solo querían decir algo. Tengo que desahogarme, o algo así. Sino que había una autoría dual, un proceso en el que Dios quiere revelarse a sí mismo a los humanos, pero quiere utilizar a los autores humanos en ese proceso. Y este pasaje en particular nos dice, no solamente que Dios utilizó al hombre, sino que los dirigió con su Espíritu Santo, que Dios habló, el hombre habló de parte de Dios como si hubieran sido dirigidos por el Espíritu Santo. Y lo que tenemos aquí es esta enigmática autoría dual, que la palabra de Dios es exactamente lo que Dios quiere que sean las mismas palabras, inspiración verbal plenaria, mientras al mismo tiempo la personalidad de los escritores, de los autores humanos, se encuentra en el texto también. La gente describe la inspiración de la Escritura, utilizando varios adjetivos para diferenciar su interpretación de la inspiración de otros. Algunas veces escucharán el término como inspiración orgánica o dictado. Yo creo que las Escrituras mismas nos conducen a la conclusión de que el trabajo inspirador del Espíritu Santo está mejor representado por la teoría de la inspiración orgánica o plenaria que está fomentado por la mayoría de los evangélicos. Esta teoría reafirma simultáneamente la superintendencia del Espíritu Santo sobre la composición completa del texto, y al mismo tiempo valida la humanidad plena y las actividades de los autores de aquellos a quien Dios escogió para utilizarlos como sus instrumentos. Por inspiración orgánica, los teólogos nos referimos a cómo Dios se comunica con nosotros. Creemos que la Biblia es inspirada por Dios, su mensaje a nosotros mediante humanos. Por inspiración orgánica, quieren decir que los autores humanos hablaron con sus propias palabras, su propio vocabulario, su propia personalidad, abordando situaciones de contexto específico. Por ejemplo, Pablo escucha sus preocupaciones en la iglesia de Filipo y piensa en esto. Él responde en su humanidad. Él responde usando sus palabras, su lenguaje, su personalidad, su entendimiento de la situación. Y aún así, Dios está trabajando. El Espíritu Santo lo inspira, guía y le da las palabras a decir aun cuando vienen a través de su mente, personalidad y lenguaje propio. Eso es orgánico en ese sentido. La Escritura es plenamente humana y divina, al venir de autores humanos, pero es la palabra de Dios comunicada. ¿Cómo puede el Nuevo Testamento considerarse autoritativo para nosotros cuando no estaba dirigido directamente a nosotros? Entiendo la confusión cuando las personas piensan, ¿cómo la Escritura, que fue escrita hace 2000 años, puede tener autoridad en mi vida cuando no fue escrita para mí? Bueno, cuando usted piensa en esto, al principio entiendo la confusión. Pero vivimos en tráfico con esto a diario. De hecho, cuando estoy conduciendo, hay muchas cosas que son autoritativas para mí, aunque no se escribieron directamente para mí. La señal de alto, por ejemplo. La legislación no escribió eso para mí, pero sin duda, eso está escrito para mí. Otro ejemplo sería si yo estoy en un equipo deportivo. Todo equipo tiene su reglamento. Ese reglamento sin duda tiene autoridad sobre mí, a pesar de no haberse escrito para mí. Así, nosotros tenemos estas cosas todo el tiempo. La diferencia con la Escritura es que, a diferencia de los reglamentos deportivos y del tráfico, la Escritura tiene autoridad directa sobre mí. Esto no ha sido interferido por alguien que propone la idea, y alguien que coloca el letrero o algún técnico que escribe el reglamento. Esa es una autoridad derivada, mas la Escritura tiene autoridad directa en mí. Vivimos con estas dinámicas a diario. Aunque no fue escrita hacia mí, sin dudas fue para mí. Muchas personas se preguntan cómo el Nuevo Testamento puede tener autoridad sobre nosotros hoy en día cuando no fue escrito directamente para nosotros. En realidad hay dos partes de la respuesta en eso. La primera es que solo por el hecho de que es la palabra de Dios, tiene autoridad sin importar cuándo fue escrita y para quién fue escrita. Saben, eso sigue siendo cierto todo el tiempo. Pero no tenemos que pararnos en una posición doctrinal rígida allí. También está el hecho de que a pesar de que no fue escrita para nosotros, esta fue escrita para nosotros. Dios sabía lo que estaríamos enfrentando hoy en día y cómo lo que ellos enfrentaron hace 2000 años se aplicaría a nosotros hoy en día. Así es para nosotros a pesar de que no fue escrita para nosotros. Así, una cosa interesante sobre la Escritura es que tiene una autoría dual. Está escrita por seres humanos y por Dios. Y los seres humanos, quiero decir, los autores humanos de la Escritura, claramente no pensaron que las personas, 2000 años después, estarían leyendo lo que ellos habían escrito. Pienso que algunas veces ellos, sorprendentemente, tienen una visión de una audiencia muy amplia. Entonces, los expertos en el Evangelio aceptan más que los Evangelios se escribieron para todos los cristianos, no solo una comunidad aislada.
El apóstol Pablo espera que su carta dirigida a los colosenses no solo va a ser leída por los colosenses, sino por la iglesia de la Odisea, y viceversa. Él prevé que sus cartas a los de la Odisea va a ser leída por los colosenses. Es cierto que los autores humanos le están escribiendo a una audiencia humana, algunas veces a una muy amplia, pero probablemente no. Ellos no están esperando que sus escritos van a ser leídos 2000 años más tarde. Sin embargo, la escritura no está escrita solamente por seres humanos. Al mismo tiempo, está escrita por Dios mismo. Y así, porque Dios está escribiendo la escritura, tiene autoridad sobre nosotros porque Dios está todavía presente. Dios es nuestra autoridad. Me encanta lo que dice Pablo en 1 Corintios 10. Así, en 1 Corintios 10, él está reflexionando sobre la historia de Israel, y el hecho de que esta historia está escrita en las escrituras del Antiguo Testamento, y le dice a los corintios, mayormente a los antiguos paganos, los gentiles. Estas cosas sucedieron y fueron escritas para nuestra instrucción. La escritura tiene autoridad sobre la gente, a pesar de que, ustedes saben, al principio aquella gente no estaba en el panorama, pero Dios los tuvo en el panorama. Dios es soberano sobre el registro de la escritura. Y en su mente, aunque fue escrito para otra audiencia, Él puede tener la intención de dirigirlo a nosotros. ¿Cómo el hecho de que los autores del Nuevo Testamento aborden circunstancias específicas afecta nuestra aplicación moderna? El hecho de que el Nuevo Testamento aborda circunstancias históricas muy particulares o audiencias particulares, algunas veces hace difícil para nosotros medir su autoridad sobre nosotros. Y yo pienso que eso es porque observamos ciertos escritos del Nuevo Testamento, digamos el libro del Apocalipsis. Está escrito para la gente del Asia Menor, ciudadanos del siglo I de Asia Menor, quienes están realmente batallando con la pregunta de ¿participo en las asociaciones? ¿Voy al templo del emperador local y quemo inciensos al emperador? Y esos no son los problemas con los que lidiamos. El libro de los Gálatas está escrito para abordar una situación donde se cuestiona si los gentiles necesitan ser circuncidados o no, y eso no es una cuestión apremiante para nosotros. Y podríamos estar tentados a pensar que este libro no tiene nada que ver con nosotros. Esta carta no tiene nada que ver con nosotros. ¿Cómo tiene una autoridad vinculante sobre nosotros? Pienso que esto crea ese sentido de distancia cultural. Esto crea un sentido de desconexión, que se hace difícil saber ¿tiene esto autoridad sobre nosotros? Las Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, aborda circunstancias específicas que necesitamos entender a fin de interpretar. Esto se llama hermenéutica, con el fin de interpretar de forma precisa cómo esos podrían aplicarse a nuestros días, o al menos maneras estimadas, en las cuales ellos se aplican en nuestros días. Tomemos las epístolas, por ejemplo. Cada una de ellas está escrita para abordar un problema existente en esa iglesia. Y en la iglesia de Galacia, por ejemplo, tenían problemas por estar volviendo a sus maneras viejas legalistas. Y así él escribe esta maravillosa epístola, esta carta dirigida a ellos diciendo, después de haber comenzado con el Espíritu, ¿van a regresar a la carne? ¿En serio? Y si usted entiende que eso no es tratar de encapsular toda la historia del Evangelio, que es una dirección específica o una comunicación específica sobre una batalla en particular, suceden dos cosas. Primero que nada, ustedes pueden identificarse con esa batalla en particular y pueden decir, saben, yo tengo un problema con eso en mi propia vida, y así, por lo tanto, necesito esa palabra en mi propia vida, y estoy contento de que yo no soy la primera persona que lucha con mi propia legalidad y perfeccionismo, etc. Pero la segunda cosa que se dan cuenta mientras están leyendo esto es que a Dios realmente le importa. Y hay padres de la iglesia, líderes de la iglesia y otros que pueden ayudar a solucionar problemas particulares que surgen en nuestras congregaciones o en nuestras vidas personales. Es una especie de teología por demanda. Y mientras más atrás vamos, pueden ver cuáles son las circunstancias originales, pueden ver cómo aquellos se parecen a los suyos, pero pueden también estar libres de decir, ustedes saben, por lo que yo estoy pasando, Dios quiere ayudar también.
Y así, hay algunos principios aquí que yo puedo aplicar en mi propia vida, a pesar de que ellos no concuerdan exactamente con lo que estaba pasando en aquel entonces. Aún así, Dios está interesado en lo que yo estoy pasando. Lo que yo encuentro importante es que el Nuevo Testamento no es como un libro de filosofía, o no es como un glosario, sino que lo que tenemos, porque Dios es el Dios de la historia, lo que se nos ha presentado son documentos históricos, ya sean cartas, ya sean narraciones, ya sean relatos de lo que sucedió. Así, tenemos primero que entender la situación en la que esto ocurrió, como por ejemplo, una carta, y luego tan pronto entendamos quiénes son los lectores, cuándo fue escrito, cuál era el propósito, entonces, por así decirlo, vamos a hacer una analogía para el día de hoy. ¿Cuál sería una situación similar? Usted quiere encontrar las bases correctas de lo que va a decir hoy. ¿Cómo puede un libro que fue escrito hace 2000 años tener todavía una relevancia en nuestras vidas actualmente? Es bueno para nosotros recordar que el Nuevo Testamento tiene casi 2000 años, y necesitamos entender que es una colección de doctrinas antiguas, escritas en el contexto de una cultura antigua para gente cuyas vidas y mundos eran muy diferentes a los nuestros. Sin embargo, necesitamos recordar que el Nuevo Testamento fue escrito para nosotros, el pueblo de Dios, y puesto que el Nuevo Testamento es el testimonio autorizado de Cristo y codifica las enseñanzas apostólicas sobre Cristo, es tan relevante para nosotros hoy en día como lo fue para sus primeros lectores. Y por supuesto, necesitamos entender que existen ciertos elementos en los que se aplican más directamente a los primeros lectores que a nosotros, pero el mensaje en general y la forma en que habla el Espíritu Santo a través de ese mensaje es igualmente relevante para nosotros que vivimos entre la resurrección y ascensión de Cristo y su regreso. Algunas veces las personas se preguntan, ¿cómo podemos encontrar el significado en un libro que tiene 2000 años de antigüedad? Y creo que parte de la respuesta es que no puedes tener un libro. Realmente no puedes tener nada en este mundo que no tenga una historia, un contexto concreto, un escenario concreto en donde sucedió. Estamos lidiando con personas reales en una historia real, y eso debe hacerlo más real para nosotros. Si podemos entender su entorno lo suficiente como para entrar en sus corazones, entrar en sus mentes, para ver por qué actuaron de la forma que lo hicieron. Las personas son personas. La naturaleza humana sigue igual pese a cambios culturales. De esta manera, contar con una idea de los antecedentes culturales puede realmente ayudarnos a tener una impresión de lo que estaba pasando en su propio entorno cultural, y por consiguiente, aplicarlo de manera relevante a nuestro entorno concreto actual. Así, cuando leemos los documentos bíblicos, nos damos cuenta que estos abordan un contexto cultural y realidades históricas muy diferentes a las que estamos acostumbrados. Y podríamos pensar, ¿estas cosas son relevantes para nosotros? Es tan interesante lo que el escritor de Hebreos hace cuando cita el Antiguo Testamento. Él cita el Salmo 95, y en Hebreos capítulo 3, él cita palabras que fueron escritas en un contexto cultural muy distinto, cientos de años antes de que él escribiera el libro de Hebreos. Él establece esta cita del Salmo 95 diciendo como dice el Espíritu Santo. De esta manera, él no dice, como este autor antiguo, que está desconectado de mí y de mi realidad escribió, en tiempo pasado. Él dice, como el Espíritu Santo, así, él interpreta las palabras del Antiguo Testamento como las de Dios mismo, el Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo dice, en tiempo presente. En otras palabras, el Antiguo Testamento está vivo. Es importante porque es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. El texto de la Escritura es importante para nosotros. Es un libro como ningún otro. En el mundo existe mucha literatura que se remonta a siglos atrás, pero a través de los años, a través de los siglos, la gente ha leído las Escrituras y ha encontrado en ella algo especial. Me gusta la manera en que Lutero lo presenta cuando dice, usted debería saber que las Sagradas Escrituras consisten en un libro que nos enseña sobre la vida eterna. Esto convierte a otros libros sapienciales en una tontería. Entonces la Escritura es un libro como ninguno otro. El texto de la Escritura está confirmado en nuestras propias mentes a través del Espíritu Santo y sellado en nuestros corazones. La Escritura fue escrita hace 2000 años. ¿Qué autoridad tiene eso? ¿Qué importancia tiene eso con relación al lugar donde me encuentro ahora? Se escribió en el Medio Oriente hace 2000 años, y yo vivo aquí en Norteamérica en el siglo XXI. Bueno,
Eso se remonta a esta dinámica dual que las escrituras tienen tan bellamente, que tienen estos principios fundamentales del reino, los valores del reino que Dios manda, y ustedes tienen ese entendimiento cultural de dónde vivimos. Ahora, por una parte, podemos cometer el error de malinterpretar los valores del reino de Dios por nuestra cultura, y tratar de hacer que nuestra cultura sea nuestro filtro. Por otra parte, el otro error es ignorar que hay valores en el reino. De la misma manera como existía el mandamiento de no asesinar hace 2000 años, de hecho, únicamente porque ya pasaron 2000 años, no significa que este mandamiento sea menos importante. Y ahí es donde está el trabajo del pastor, estudiante, teólogo, analizar cuidadosamente qué aspectos culturales pueden mantenerse y cuáles son los principios del reino. Yo los llamo valores del reino, que la Escritura intenta enseñarnos. ¿Podemos ver a ambas claramente? ¿Cuáles eran algunas de las principales preguntas que enfrentaron las primeras audiencias del Nuevo Testamento? Algunas preguntas para los cristianos primitivos, para los primeros cristianos, son: ¿quién es Cristo? Y si Él es este hombre, Jesús de Nazaret, ¿qué significa esto para el reino de Dios? ¿Y qué significa para la relación entre los judíos y los gentiles? Así, en particular, Jesús fue crucificado. ¿Cómo entendemos eso en relación con la profecía del Antiguo Testamento, que el Rey, el Mesías escogido de Israel, regiría para siempre? ¿Cómo puede regir para siempre si está muerto? Y así, la resurrección se convierte en la respuesta a esa pregunta. Dios resucitó al Mesías y lo declaró con poder para ser el Hijo de Dios a través de su resurrección. Y así, el Salmo 2 y las otras profecías sobre el reino del Mesías que reina para siempre se cumplen a través de la resurrección a la vida de Jesús, para no volver a morir jamás, y su ascensión a la mano derecha del Padre, desde donde Él derrama el Espíritu y rige sobre el reino de Dios desde esa posición. Así, esa es una de las preguntas fundamentales, y pienso que la mayoría de las preguntas que los primeros cristianos habrían tenido sobre Jesús se desprenden de esto. Ustedes saben, hay ciertas preguntas teológicas que la audiencia inicial del Nuevo Testamento estaba preocupada por contestar. Y esas preguntas incluyeron entre estas las primordiales. ¿Quién es este Jesucristo realmente? Y en segundo lugar, ¿qué ha hecho Él que tenga un significado particular? Y luego, retrocediendo, ¿cuál es el plan de Dios para la historia? Cuarto, ¿cómo podría yo encajar en un plan más grande que tenga sentido y propósito? Y finalmente, ¿qué recursos tengo disponible yo para explorar ese reto exitosamente? Esas eran las preguntas eternas, y son preguntas. Las respuestas a las que le da sentido y propósito a las vidas de hoy, en un tiempo sin propósito aparente en la historia. Lo que es interesante al analizar los principales temas teológicos en el Nuevo Testamento y lo que interesaba a esa audiencia, a la audiencia original, son las mismas preguntas que tenemos hoy en día. Esto no ha cambiado. Estaban interesados en quién es Jesús. ¿Qué es toda esta relación entre ser hombre y Dios? ¿Cómo entendemos eso? Estaban preocupados por la salvación. ¿Quién era salvo? ¿Cómo logramos salvarnos? ¿Cuáles son las reglas para seguir a Cristo y tener una relación con Dios? Y también era que había una preocupación de cómo nosotros, como seguidores de Cristo, vivimos en un entorno multicultural. ¿Cómo vinculamos a la gente que tiene diferente visión del mundo, que tiene diferentes posiciones éticas, gente en su propia familia? Entonces, ¿cómo vive un cristiano en el mundo, no siendo del mundo? Así, esas eran las cosas que eran críticas para la audiencia del Nuevo Testamento, y no han cambiado mucho hoy en día. Los escritores del Nuevo Testamento visualizan una variedad de audiencias mientras escriben. Hay audiencias judías, pero hay audiencias de gentiles o no judíos, y muchos de estos provienen de diferentes antecedentes culturales: griegos, romanos y sirios. Y así, las audiencias del Nuevo Testamento son muy diversas, pero hay un fenómeno común que tiene lugar en el antiguo mundo mediterráneo, y es una proliferación de dioses y deidades.
Y por todo el imperio, la gente veía imágenes, templos, santuarios, relieves, estatuas, monedas, las cuales afirmaban lo que es Dios, o quién es Dios. Pues, cuando los primeros escritores cristianos se dirigen a estos jóvenes cristianos, están tratando de dirigirse en términos de formación teológica, tratando de darles una comprensión precisa de Dios, una verdadera comprensión de quién es Dios y cómo es Dios, en contraste con el entorno que estaba lleno de dioses y deidades. Y entonces, es por esto que veremos en los escritos de Pablo, por ejemplo, referencias repetidas de Dios. Estaba leyendo en Primera de Corintios, al comienzo, si observan los primeros 2 versículos de Primera de Corintios, verán a Jesucristo afirmarse como el Señor, 4, 5 o 6 veces en un espacio de 2 o 3 versículos. Es bastante asombroso. La razón por la que Pablo hace eso es porque tiene que desarrollar sus mentes con una concepción verdadera del único Dios verdadero, contrario a una proliferación de mausoleos de dioses y deidades. Y así, lo hace cuando en sus cartas se refiere a Dios repetidamente, como Padre, y a Jesucristo como su Hijo como Señor. Es como si las personas tuvieran un archivo con deidades, lleno de dioses y diosas, y Pablo tiene que hacerlos botar ese archivo, quizás rayar el título y decir, así es como es Dios. Y él rellena ese archivo repetidamente con información. Y esta es parte de su información como creyentes. Si ellos van a seguir a Cristo, si ellos van a seguir a Dios, necesitan entender a Dios apropiadamente. Y particularmente, lo que se le ha dado a Pablo y a los primeros cristianos es lo que fue Jesús. Fue un rey, fue un gobernante político. Y en el mundo antiguo, el derecho a gobernar era un privilegio divino que el rey, el emperador, el rey local, quien quiera, el faraón, a quien le fue designado el derecho de gobernar para Dios. Entonces, Pablo también quiere que ellos comprendan que Cristo es un gobernante, que es su rey político. En el mundo antiguo, la política y la religión estaban mezcladas de una manera dramática, de una manera integral. Y esto en realidad tenía implicaciones éticas, porque se supone que el rey, el emperador, es un modelo de virtud. Augusto, por ejemplo, se considera a sí mismo, y quería que lo llamaran primer ciudadano, porque debía ser seguido. Él era como los demás ciudadanos, pero prominente en términos de su virtud y su ejemplo. Ahora, lo que Dios nos ha dado, lo que los profetas estaban esperando, y lo que nos ha dado, es un gobernante político, un rey que es nuestro modelo de cómo vivir en este mundo, quien nos enseña la verdadera piedad, la verdadera devoción, la verdadera ética en este mundo, cómo vivir en este mundo. Y Pablo, por ejemplo, entiende esto. Los escritores antiguos del Nuevo Testamento entendieron esto, y en su presentación de Jesús lo presentarán como un rey, como un gobernante. Y también vemos a Jesús consciente de esta dinámica, y por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, él compara su gobierno con el de los reyes gentiles a quienes les gusta dominar a las personas, y dice, ustedes discípulos deben seguir mi ejemplo y convertirse en sirvientes, y el mayor entre ustedes debe ser el último de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido sino a servir, y a dar su vida para pagar un rescate por muchos. Marcos 10:45 es una afirmación radical a la luz del antiguo mundo de política y religión. Pues Pablo y los escritores del Nuevo Testamento querían que los primeros cristianos tuvieran una visión clara de quién es Dios y de quién Dios ha puesto en una posición de gobierno, de manera que nosotros podamos seguir su ejemplo y quedar bajo su señorío. Y ese es Jesucristo, el Señor. ¿Por qué es beneficioso estudiar el contexto cultural de los escritores y las audiencias originales del Nuevo Testamento? Pienso que hay muchas razones por las que es beneficioso entender el trasfondo básico, el trasfondo cultural, el trasfondo histórico de las audiencias del Nuevo Testamento. Por una razón, podemos aprender más por qué ciertas cosas aparecen y otras no aparecen en el Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, ¿por qué Jesús habla relativamente poco sobre ética sexual, moralidad sexual, y el apóstol Pablo pareciera que lo hace todo el tiempo, en muchas de sus cartas? Es útil saber que Jesús está ministrando en su contexto judío,
y es realmente entendida, la moralidad sexual básica es entendida, y él no siente la necesidad de abordar esto en tanto que el apóstol Pablo está ministrando en un contexto greco-romano donde la inmoralidad es rampante. Saben, la prostitución está por todas partes, y es muy importante para él abordar eso. Así, con solo saber un poquito sobre el trasfondo histórico básico, el trasfondo cultural, nos ayuda a entender por qué ciertas cosas están en el texto y por qué otras no lo están. Uno de mis ejemplos favoritos de la importancia del trasfondo cultural histórico viene en Juan, capítulo 8, donde Jesús se para en el templo y dice: «Yo soy la luz del mundo». Y sabemos por medio del Evangelio de Juan que él está hablando allí en la fiesta de los tabernáculos, la cual es la celebración del Éxodo, la liberación de Dios de su pueblo en Egipto. Y aprendemos de posteriores fuentes judías, la Mishnah, que incorpora fuentes anteriores, que durante la fiesta de los tabernáculos, allí en el templo, hay estos gigantescos candelabros que dan luz sobre toda Jerusalén. Así, Jesús se para enfrente de estos 4 candelabros, estos pilares gigantes de luz que están representando la presencia de Dios. Están en el templo, en una fiesta que está celebrando a Dios en el Éxodo, y como guía a su pueblo fuera de Egipto y a través del desierto. Jesús se para enfrente de esta flama de fuego gigante, que representa la presencia de Dios y dice: «Yo soy la luz del mundo», lo cual es realmente una afirmación divina. Él dice: «Yo soy». Usted puede oír el eco de Dios diciendo: «Yo soy el que soy». Aquí él está diciendo: «Yo soy la luz divina, yo soy Dios». Entonces, trasfondos y contextos culturales e históricos nos revelan más sobre Jesús. Es importante pensar sobre el contexto de los autores que escribieron el Nuevo Testamento, porque Dios diseñó esas palabras en aquellos contextos para que tuvieran sentido. Y así, si consideramos seriamente que Dios está en ambos, afuera de nuestra experiencia, pero también crea el contexto en el cual nuestra experiencia tiene lugar, el lenguaje, Dios como un Dios que habla, Dios usa el lenguaje en el contexto en el cual está familiarizado. Así, es importante para nosotros entender el contexto cultural del primer siglo, para entender los debates culturales, para entender los términos, la jerga y el argot que podría haber sido lo existente, para entender aquellas maneras en las cuales los autores del Nuevo Testamento habrían hablado comúnmente. Ahora, habiendo dicho eso, debemos reconocer que el mensaje, que este gran mensaje del Evangelio, no está limitado por el contexto cultural original o nuestro contexto cultural presente, que esto en algún sentido es transcultural. O sea, este habla sobre las idolatrías del primer siglo, como habla sobre las idolatrías del siglo XXI. Y así, al tomar la cultura seriamente no es para limitar el mensaje, sino para entender la comunicación del mensaje en la cultura y a través de las culturas. Es crítico estudiar el contexto cultural de los autores iniciales de la Escritura. La razón obvia es que aparte de ese contexto, lenguaje, tradiciones, etc., no saben realmente qué se está diciendo en la Biblia, la cual afirma respetar. Pero yo creo que esto es aún más profundo teológicamente. Si no afirmamos la situación de estos textos, estamos realmente negando que Dios esté trabajando en la historia. Y estamos actuando como si Él tuviese esta filosofía eterna que al azar deja caer sobre las cabezas humanas, en vez de estar involucrado dinámicamente en trabajar por sus propósitos en el mundo. Y por esta razón, si no entendemos las particularidades de cómo Él elaboró su palabra en un contexto dado, entonces vamos a estar desesperanzados al discernir cómo aplicar eso en las particularidades culturales que son obtenidas en nuestro propio tiempo también. ¿Por qué los diferentes tipos de personas modernas deben aplicar los mismos pasajes del Nuevo Testamento de una manera diferente? Creo que una de las cosas más maravillosas sobre la palabra de Dios es que ésta puede ser aplicada a muchas situaciones diferentes. Las propias Escrituras dicen que es fructífera o provechosa para la doctrina y para la reprensión, corrección e instrucción. Y así, la versatilidad, la aplicabilidad de la palabra de Dios a través de las culturas, yo creo que es maravilloso. Pero una de mis expresiones favoritas de eso, realmente, no tiene siquiera que explorar diferentes culturas.
Esto solo mira a tu propia vida y a las situaciones variadas que encaramos. El caricaturista Charles Schulz, quien era una persona cristiana firme, en su libro No te ves como de 35, Charlie Brown, mencionó, viendo a su Biblia marcada, él tenía todos estos pasajes que han sido marcados, flechas y subrayados, y así sucesivamente, dijo que no podía siquiera recordar todas las razones por las que estaba marcada, pero que Dios sí lo sabía. Dios estaba allí para aplicar su palabra en ese momento. Él dijo que le indicó algo no solo sobre el poder de la palabra, sino también sobre su propia vida. Así, no es un misterio que la gente en varias culturas encontrará una gama de diferentes maneras de conectar con la verdad y la gracia de las Escrituras, en las situaciones que ellos están confrontando. Eso es parte del gozo, como dice Lamin Sané, la Biblia fue diseñada para ser traducida. Y los primeros cristianos vieron eso, traducida no solo lingüísticamente, sino también traducida para encajar en todas las situaciones diferentes de la vida. Yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos oído el mismo pasaje bíblico, en predicación, en este lugar, y luego en este otro lugar, y notamos que hay una diferencia de cómo se explica y cómo se presenta. Especialmente, si su contexto es uno como nosotros acá, los hispanos en Norteamérica, que vivimos en un mundo anglosajón, que hablamos inglés, y otro hispano, que hablamos hispano en otra cultura. Las dos culturas un poco diferente. Por ejemplo, si usted me oye predicar el mismo pasaje, por ejemplo de Hebreos capítulo 6, notará que si estoy en un contexto hispano, quizás sería un poquito primeramente más animado, pues es nuestra cultura hispana, un poquito más animada en la presentación, y no tanto hablar o tratar de llevar algo lógico. En el contexto inglés, lo hago un poquito más lógico para explicar, llegar a una conclusión. Pero sobre todo, en cuanto a la énfasis en teología, como yo estoy al tanto que el pueblo hispano, la iglesia hispana, uno de los peligros o problemas que tenemos es, entra y sale del pueblo. Están aquí 2 o 3 meses, regresan al mundo, luego regresan otra vez, y luego salen otra vez. Este entra y sale, perdón. Uno de los problemas que yo tenía como pastor en Nueva York era constante. Pues en ese contexto, la amonestación a los hebreos, de que una vez uno salga de la iglesia, su relación con Cristo no puede regresar, se hace un poquito más real, y entonces uno tiene que también ser un poquito más cuidadoso, porque está diciendo la persona, si usted se va, ¿no puede regresar? Elimina la reconciliación para que ellos puedan regresar, y sin embargo uno quiere que regresen. Por tanto lo hago con más caución, con más cuidado para explicar esto. Aunque enfatizo que el mensaje es igual, pero sí enfatizo que lo que está diciendo el autor a los hebreos es que cuando uno rechaza finalmente a Jesús es una forma de maldición, entonces él o ella no pueden regresar. En el contexto americano-norteamericano en inglés, el énfasis sería más bien en la seguridad de salvación que nuestra iglesia reformada. Soy reformado, explica. Que una vez algo siempre será salvo, y están en esa complacencia. ¿Notan la diferencia aquí? Enfatizó que no deben de irse. Pero todavía tienen la chispa, la oportunidad de regresar. En este por su complacencia, o si están seguros y podemos hacer lo que se nos da la gana, podemos seguir en nuestra vana manera de vivir. Le decimos no. Esa forma de vivir, corre riesgo de negar a Jesús. De estar rechazado una vez para siempre. Sin oportunidad de regresar a Él para salvación.